Ya llegó la tercera parte y última de los tier list de las Copas del Mundo en Fútbol con Melodía. Fútbol con Melodía. ¿Cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Fútbol con Melodía. Y así es, ya llegamos por fin a la tercera y última parte de los tier list de las Copas del Mundo. En caso de que no hayan visto las dos primeras partes, aquí les dejaré pues como una tarjetica, ¿no? En la parte superior derecha, una lista de reproducción en donde pueden encontrar las dos primeras partes en caso de que no hayan visto, para que también tengan un poco de contexto con respecto a este video, ¿no? Antes de empezar me gustaría decir dos cosas. La primera es que a partir de este video vamos a hacer algo nuevo, y es que al final de todos los videos vamos a estar leyendo algún comentario, sea de que, por ejemplo, algún suscriptor, alguna persona nos corrija con respecto a algo o nos dé un dato adicional con respecto al tema que hayamos hablado de algún video anterior, para que también ustedes puedan empezar a tener más participación en el canal. Y para que al mismo tiempo podamos tener un poco más de interacción entre todos nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, también me gustaría decir que en el video anterior se me olvidó decir algo bastante importante antes de empezar a hablar del siguiente mundial que vamos a hablar en este video, el primero, que va a ser de Estados Unidos 1994, y es que en el mundial de 1990 fue la última vez que muchas selecciones participaron, pero no porque básicamente no hayan vuelto a clasificar después de 1990, sino que directamente porque dejaron de existir. Recordemos que desde 1989 hasta 1991 ocurrieron muchas cosas extrafutbolísticas, políticas, geográficas, sociales, que hicieron que se disolvieran, que dejaran de existir varios países, entre ellos, por ejemplo, Yugoslavia, como Unión Soviética, y al mismo tiempo hizo que se crearan nuevos países como Croacia, como Bosnia y Herzegovina, como Serbia, Montenegro, etcétera, etcétera, etcétera de países. Eso se me olvidó aclararlo en el video anterior con respecto a Italia 90, porque por ejemplo en Italia 90 fue la última participación de selecciones como Yugoslavia, como la Alemania Democrática, como la misma Unión Soviética. Entonces, eso fue una cosa que se me olvidó mencionar. A partir de ahí se crearon, como ya les dije, otros países, y entre ellos, por ejemplo, la misma Rusia. Bien, entonces, habiendo aclarado esto, y de hecho, les voy a dejar, les voy a dejar dos videos en la descripción del video. Uno de ellos es con respecto a lo que estamos hablando, que ya se sale de lo futbolístico, pero es para que puedan ver un poco el contexto de lo que les estoy hablando, también para que, bueno, aprendamos cosas diferentes. A mí me parecería chévere. Les dejaré un link. El primer link que les voy a dejar va a ser de la disolución de la Unión Soviética, para que tengamos un poquito más de contexto con respecto a esto. Y va a haber otro link que lo voy a explicar al final de este video. Así que vamos ahora sí con el primer mundial de este video. Nos vamos hasta el año 1994, al mundial que realizó, o que bueno, que se disputó en el país de Estados Unidos. Era la primera vez en la historia que se disputaba un mundial en Norteamérica. Esta vez el elegido fue Estados Unidos. El formato fue exactamente el mismo que el mundial anterior, que Italia 90. Fueron 24 selecciones divididas en 6 grupos de 4 equipos. Los 2 mejores selecciones clasificaban a la siguiente ronda, y las 4 mejores terceras también clasificaban a la siguiente ronda. Ya luego seguía los octavos de final, cuartos de final, semifinal, el partido por el tercer y cuarto puesto, y obviamente el partido más importante, que define el título, la gran final de esta Copa del Mundo.
del mundo, ¿no? Algunas cositas por decir es que la selección alemana venía a revalidar su título, porque recordemos que 4 años antes le había ganado a la selección argentina en la gran final de Italia 90, pero aquí Alemania ya jugaba como una Alemania unificada, es decir, recordemos que antes habían dos Alemanias, la Alemania federal y la Alemania democrática, o también la Alemania occidental y oriental, ¿no? Eh, la Alemania que ganó 3 mundiales antes de que Alemania se unificara fue la Alemania federal o la Alemania occidental, pero cuando se unificaron, pues el título simplemente se le dio a Alemania, ¿sí? O sea, ya simplemente se consideró que Alemania ganó 3, bueno, hasta ese momento claramente, porque en la actualidad va 4, pero en ese momento 3 mundiales. Es decir, a pesar de que a la Alemania democrática oriental no haya ganado un mundial, pues se le anexó los mundiales que ganó su vecina Alemania federal, para que me entiendan. Entonces ya para ese momento, con una Alemania unificada, le había ganado la final, o sea, unificada en 1994, ¿no? No unificada en 1990, le ganó la final a Argentina 1-0 con ese penal tan recordado y al mismo tiempo tan polémico. También venía pues obviamente la misma Argentina a intentar lograr su tercer mundial, a ganar su tercera Copa del Mundo. También venía a ser la subcampeona del mundo. En esa ocasión para mí contaba con un equipo brutal. Para mí incluso era una de las candidatas a llevarse el título en ese mundial del 94, pero por lejos. También estaba un Brasil bastante bueno, estaba la selección España, Colombia, que curiosamente era una de las candidatas, o muchas personas creían que esta selección iba a llegar muy lejos. Recordemos que había tenido una extraordinaria eliminatoria un año antes, en el año 93, le ganó 5-0 a Argentina en el Monumental. Colombia se clasificó al Mundial de esa manera y mandó al repechaje a Argentina, lo que hizo que Maradona volviera a la selección, porque hasta ese entonces Maradona se había retirado. Si no soy mal, después de haber perdido la final de Italia 90, se retiró de la selección. En este caso, Maradona volvió, jugó el repechaje y lograron clasificar al Mundial con Maradona. México también, Países Bajos, Bélgica. Bueno, la verdad es que habían selecciones ya bastante interesantes, ¿no? En los octavos de final, los partidos más destacados para mí, digamos, fue el Brasil-Estados Unidos contra la anfitriona. También podemos destacar el Rumania-Argentina, porque aquí increíblemente Argentina quedó eliminada 3-2 por Rumania. Rumania fue una de las selecciones sorpresa, junto con Suecia, junto con Bulgaria, ¿no? Pero también en gran parte siento yo que esta Argentina quedó eliminada porque recordemos que, si no estoy mal, en la fase de grupos creo que fue contra Grecia, no recuerdo contra qué equipo. Cuando Maradona salió de ese partido, cuando se acabó el partido, finalizó, le hicieron una prueba de dopaje a Maradona y lamentablemente salió positivo y Maradona quedó fuera del mundial por dopaje, lo cual yo siento que anímicamente los jugadores pues tuvieron un bajón bastante importante por su compañero. También puede que se haya desequilibrado los planes del técnico en ese momento, y bueno, aquí lamentablemente Argentina quedó eliminada en octavos de final. De resto hay otros partidos interesantes como Alemania-Bélgica, que ganó 3-2 Alemania, y ya vayamos directamente a los cuartos, donde Rumania perdió contra Suecia por penales 5-2, Brasil-Países Bajos pasó Brasil, Bulgaria-Alemania pasó Bulgaria, que como les había dicho fue otra de las sorpresas, y España contra Italia, aquí pasó la selección italiana 2-1, un gran partido, tal vez el mejor partido de esos cuartos de final, junto con el de Países Bajos Brasil. Y la semifinal fue un poco curiosa porque pues jugó Suecia contra Brasil, que recordemos que este partido también se dio en la final de Suecia 1958, y aquí Brasil volvió y ganó
pero esta vez en semifinales, y la otra semifinal fue entre Bulgaria e Italia. Partido por el tercer y cuarto puesto Suecia contra Bulgaria. Suecia ganó 4-0, y la gran final fue entre Brasil e Italia. En los 90 minutos quedaron 0-0 y Brasil ganó 3-2 los penales. Ese fue el primer mundial que para definir el título se tuvo que jugar una tanda de penales. También es un dato no menor. Y también es muy recordada en los últimos años por el famoso fallo de Baggio, que pues falló su tiro de penal decisivo y le dio el título a Brasil, el cuarto título mundial hasta ese entonces, superando a Alemania y a Italia como las máximas ganadoras, que en ese momento tenían 3, pero ahora Brasil estaba sola en el podio con 4 mundiales ganados hasta ese momento. Es más, si ustedes me preguntan, no sé si me bancan, de los Brasil que han ganado mundiales, de los 5 mundiales que ha ganado Brasil, para mí este ha sido el Brasil más flojo. Es más, de hecho, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con mi papá con respecto a este mundial. Él me dijo que, si bien es cierto, Brasil siempre va a ser candidato en los mundiales, pero este Brasil no era o sea, como equipo no es que fuera la gran cosa tampoco, o sea, no es que tuviera, claro, siempre Brasil ha tenido grandes jugadores, pero mucha gente no la ponía como la gran candidata, y aún así ganó el mundial. Él mismo me decía que era más candidata, por ejemplo, Italia y la misma Argentina por los equipos que tenía, pero que Brasil, a pesar de que obviamente es Brasil, sorprendió un poco que haya ganado este mundial. Aún así no se esmerita, tenía grandes jugadores como Tafarel, que era el arquero, como Dunga, que era el capitán, Romario, claro que contaba con grandes jugadores. Ronaldo Nazario, por ejemplo, pero estaba en el banco, y si no estoy mal, él no jugó ningún partido de este mundial. Era muy joven, creo que tendría como unos 17, 18 años más o menos, cuando se disputó este mundial de Estados Unidos 94. Bueno, en términos generales, ya para ir a calificar este mundial, yo considero que, a pesar de que fue quizá un poco mejor que Italia 90, tuvo más goles, por ejemplo. No sé si lo mencioné en el video, pero creo que Italia 90 ha sido el mundial con el menor promedio de goles de la historia. Eso es un punto positivo para Estados Unidos, más goles. La final, a pesar de que también esa final siento que fue aburrida, la de Estados Unidos fue mejor que la de Italia 90, por lo menos, porque es que en la de Italia 90 Alemania fue totalmente superior a Argentina, mientras que acá fue un partido mucho más parejo, mucho más peleado, mucho más disputado, pero al mismo tiempo quizás un poco más cerrado. Pero también puede ser que se haya debido a la temperatura tan alta que había en ese momento, era en pleno verano en Estados Unidos, ¿no? También puede ser un factor importante en Los Ángeles. No sé, la verdad es que, si me preguntan, es bastante difícil definir, aunque para mí definitivamente es mejor que Italia 90, es mejor que Chile 62, o mejor dicho, es mejor que los mundiales que yo he puesto en decepcionante y mal mundial. Para mí tiene que ir en normalito, no considero que estuvo a la altura, quizá en organización sí, a pesar de que Estados Unidos definitivamente no es un país futbolero, que el fútbol pasa a ser un deporte de segundo plano, pero creo que en la organización estuvo bastante bien, aunque también hay que recordar que ocurrió algo bastante grave que casi se me escapa, y como colombiano, ¿cómo se me iba a olvidar? Que lamentablemente fue, bueno, no sé si puedo mencionar esta palabra en YouTube, pero bueno, que ya sabemos con lo que pasó con el jugador Andrés Escobar, que en ese momento, si no estoy mal, jugaba en el Young Boys de Suiza, iba a ser fichado por el Milan de Italia en esa época. Lamentablemente pues ya no nos acompañó más en este mundo, y por un autogol contra Estados Unidos, ¿no? Entonces esas cositas manchan un poco este mundial, por lo que yo considero que lo voy a poner por encima de Uruguay 30, Inglaterra 66 y Argentina 78, pero no creo que alcance a estar por encima de Brasil 50. Porque incluso la final ha sido una de las mejores finales de la historia de los mundiales, aunque si bien es cierto, no fue una final como tal, la de Brasil 50, pero por lo menos creo que es que es algo muy memorable, y es que esta final de Estados Unidos 94 no la considero memorable, más allá de que en los últimos años se le haya dado mucha visibilidad por el famoso penal errado de Roberto Baggio, pero más allá de eso, como tal, la final no la veo muy épica tampoco. Entonces yo creo que está por encima de todos estos mundiales, pero no alcanza a estar por encima, por ejemplo, de un Brasil
50 bajo mi punto de vista. Nos vamos 4 años hacia adelante en el tiempo y ahora nos vamos con Francia 1998. Este mundial, de antemano les digo que para mí tiene un aire completamente diferente y ya les voy a explicar rápidamente por qué. Se realizó en Francia, recordemos que esta era la segunda vez y la última vez hasta el momento que Francia ha realizado un mundial, ya lo había hecho en 1938. Francia nuevamente organizando una Copa del Mundo. Grandes selecciones como la misma Francia, que para esa época no había ganado mundiales, ya había ganado una Copa en el año 84 de la mano de Platini, pero recordemos que una Copa del Mundo había tenido actuaciones muy destacables como en México 86, que si no estoy mal llegó como a los cuartos de final y cositas, cuartos de final o semifinal, bueno, no me acuerdo bien ya, pero no había ganado mundial, no tenía una Copa del Mundo, pero aquí contaba con un gran equipo, con un Zidane bastante encendido, que Zidane en ese mismo año 98 llegó también, fue increíble, perdió 2 finales importantes, perdió una final importante, perdón. Perdió la final de Champions jugando con la Juventus contra el Real Madrid en el 98. Real Madrid ahí ganó una Champions después de muchísimos años. Ganó nuevamente una Champions y lamentablemente quedó subcampeón Zinedine Zidane junto con Juventus. Otros grandes equipos como Brasil, que para mí, a pesar de que el Brasil anterior fuera flojo, siempre tuvo buen equipo, pero es que este equipo del 98 fue mucho más superior. Él tapaba al mismo arquero Tafarael, pero ya estaba gente como Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, estaba en un momento altísimo. No recuerdo en esa época si jugaba en el PSV o en el Inter, pero creo que fue después de ese mundial que jugó en el Inter, aunque bueno, no me acuerdo, o en el, bueno, es que no me acuerdo, muchachos, perdón, o en el Barcelona, bueno. Pero el caso es que Ronaldo estaba activadísimo totalmente. En general, este equipo de Brasil estaba muy chetado, muy chetado, definitivamente. Bueno, Argentina también tenía grandes jugadores, Simeone, Redondo, Batistuta, no, amigos, tenían un equipo extraordinario también. Bueno, entre otras selecciones así rápidamente por mencionar, Inglaterra, también estaba la selección de Paraguay con el arquero, el recordador, ahorita se me fue el nombre, perdón, pero bueno, México, Países Bajos, etcétera, etcétera, de países, ¿no? En cuanto a su formato, esa fue una de las cosas diferentes de las que les mencioné al principio. Cambió el formato porque ahora eran 32 selecciones divididas en 8 grupos de 4 equipos. Las 2 mejores selecciones de cada grupo clasificaban a la siguiente ronda. Eran octavos de final, cuartos de final, semifinal, partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Este formato creo que ha sido el que más ha durado en la historia de los mundiales, y me voy a equivocarme, mire, estuvo en 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 18, 2022, 7 mundiales consecutivos estuvo exactamente el mismo formato en el mundial. Y recordemos que a partir del 2026, pues el formato ya va a cambiar debido a que van a haber mayor cantidad de selecciones participantes en el mundial. En este caso van a ser 48. Pero otra cosa importante por la que yo siento que este mundial es muy diferente, se siente muy diferente y lo siento como muy familiar, a pesar de que yo no lo haya visto, familiar en el sentido de que lo siento como algo mucho más moderno. Me explico, no tanto por el tema cronológico, sino porque en el contexto en el que se jugó ese mundial, el fútbol ya estaba completamente globalizado. Recordemos que después de la ley Bosman, el fútbol cambió muchísimo y las grandes figuras del fútbol mundial se centraron en las grandes ligas europeas. La Champions siempre ha sido un torneo importante, pero a partir de eso se volvió muchísimo más importante porque, por ejemplo, jugadores sudamericanos que no estaba muy acostumbrado a verlos en equipos europeos, ahora si querían consolidarse tenían que ir a jugar a Europa directamente, cosa que hoy en día es muy común, pero quizás del 95 para atrás pues no era tan común ver eso, evidentemente.
Entonces se sentía muy diferente porque tú ya empezabas a ver mucho fútbol europeo, lo hablo como sudamericano, claro, a consumir mucho también porque muchos de tus jugadores de tu selección iban a jugar allá. De hecho, eso es un tema bastante interesante. No sé si hay gente que muy mayor que me estará viendo en este video, pero me gustaría preguntarles específicamente a esas personas que son amantes del fútbol, que han visto fútbol de los 80s para atrás. ¿Ustedes en esas épocas veían Champions League? ¿Ustedes en esas épocas veían Eurocopa? Eso es algo que siempre me he preguntado. Mi papá es una persona, por ejemplo, que creció en la generación del 90, entonces por eso él, no, a pesar de que haya nacido en los 80s, él hace parte más como de la generación del 90, finales de los 90, entonces por lo menos lo que él me decía, que aquí en Colombia, si tú querías ver un partido de Champions o incluso de fútbol europeo, lo que había que hacer era ver canales españoles. Aquí en Colombia, o sea, los canales nacionales no transmitían ese tipo de ligas. Lo que sí me parece es que a finales de los 90, muchos jugadores, como por ejemplo Faustino Asprilla, se fue a jugar a Europa, jugó en equipos como el Newcastle o en el Parma italiano. Algunas veces sí en canales nacionales transmitían uno que otro partido, pero era más porque esas grandes figuras de la selección se iban a jugar allá, pero antes, no sé. Así que es una cosa bastante interesante que me gustaría que me pudieran comentar si alguno de ustedes saben, y no solo en Colombia, sino en general aquí en Sudamérica. Pero bueno, ya continuando con el Mundial, teniendo en cuenta ya habiendo hablado del formato, un poquito de las selecciones participantes, vamos a revisar un poquito de los octavos y todas estas cosas, ¿no? La siguiente fase. Partidos interesantes como Brasil-Chile, como Alemania-México, Francia-Paraguay, Argentina-Inglaterra, que para mí ese es uno de los partidos más recordados de este Mundial definitivamente. Que Argentina ganó 4-3 en penales y los cuartos de final estuvieron extraordinarios. Brasil-Dinamarca, que Dinamarca le hizo partido a Brasil, quedó 3-2 este partido. Países Bajos-Argentina, que recordemos que a lo último, si no estoy mal, fue el jugadorazo para mí infravalorado. Bergkamp marcó un golazo, pero una cosa alucinante. Creo que fue Bergkamp, ¿no? Si no me equivoco, Dennis Bergkamp, jugadorazo del Arsenal en ese entonces. Bueno, no sé si en ese entonces ya jugaba en el Arsenal, pero se destacó mucho más en el Arsenal. Italia contra Francia y Alemania contra Croacia. Y no hay que menospreciar a Croacia porque miren que le ganó 3-0 a Alemania, y desde que empezó a existir Croacia como país ha tenido buenas participaciones en mundiales. Recordemos que en este mundial se quedó con el cuarto puesto de este mundial. En Rusia 2018 llegó a la final y en este último mundial de Qatar 2022 también llegó a la semifinal. Y ha tenido grandes jugadores. Para mí, bajo mi punto de vista, el mejor jugador o los dos mejores jugadores de la historia de Croacia han sido Davor Šuker, que en esa época en ese mismo año ganó Champions con el Real Madrid, y también Luka Modric, definitivamente. Grandes jugadores. La semifinal fue extraordinaria. Brasil, Países Bajos y Francia, Croacia. El partido por el tercer y cuarto puesto fue entre Países Bajos y Croacia, que ganó Croacia. Se quedó con el tercer puesto. Yo he dicho que con el cuarto puesto, ¿cierto? No, perdón. Se quedó con el tercer puesto, Croacia. Y la final fue entre Brasil y Francia. Francia aquí sí bailó a Brasil 3-0. He tenido la oportunidad de ver este partido en algunas ocasiones. En muchos momentos el partido sí estuvo parejo, pero definitivamente después de que Francia marcó el 1-0, ya de ahí para adelante Brasil se derrumbó mucho. Recordemos que también se dice que el día anterior a este partido Ronaldo Nazario como que tuvo una convulsión o algo así, lo que le impidió también estar al 100% para este partido, y bueno, lamentablemente no se le dio. Y que el equipo por esa situación pues estaba un poquito más como presionada, ¿no? Era una situación bastante compleja. Entonces sí, aquí Francia obtuvo su primer mundial en toda su historia. Jugadores como por ejemplo el mismo Zidane que les mencioné, Petit, estaba por ejemplo el actual técnico de Francia, Deschamps, que ha sido uno de los pocos técnicos que ha ganado mundial como futbolista y como entrenador, que también fue campeón como entrenador en Rusia 2018. Entonces también contaba con un gran equipo Francia. Para mí este mundial es sumamente épico, la verdad es extraordinario.
Para mí es memorable, memorable. Pero para mí no alcanza a ser más que ni España 82, ni México 70, ni mucho menos México 86. Pero sí es superior a Suiza 54 y por lejos. Es un mundial memorable, creo que fue un gran mundial, una gran organización y el formato me encanta, espectacular. Un mundial polémico el que se viene, Corea y Japón 2002. Es el primer y único mundial hasta la fecha que se ha realizado en el continente asiático y al mismo tiempo es el primer y único mundial hasta la fecha en el que se ha realizado un mundial en 2 o más países, cosa que ya se va a romper en el próximo mundial. Pero a la fecha que estoy grabando este video, por el momento es el único que se ha realizado en 2 o más países. Un mundial bastante polémico, especialmente por la selección surcoreana, ¿no? Específicamente por polémicas arbitrales que ya vamos a ir hablando un poco más adelante. Y creo también que este es el mundial que ha tenido más sedes, o sea, más estadios para jugar. También creo que por ahí alguna vez había visto algo así. En cuanto a su formato, exactamente el mismo que el anterior. 32 selecciones divididas en 8 grupos de 4 equipos. Los 2 mejores selecciones de cada grupo clasifican octavos, cuartos, semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final. Muy buenas selecciones, grandes selecciones como Uruguay, Francia que venía a defender su título, que increíblemente Francia se quedó fuera en fase de grupos y fue una cosa increíble porque Francia venía de ser campeona en el Mundial del 98, campeona de la Eurocopa del 2000, pues claro, obviamente era súper candidata a llevarse nuevamente el Mundial, pero vea, se quedó eliminada en fase de grupos, con un muy mal Mundial evidentemente. Selecciones como España, otra vez Paraguay, Brasil, Turquía, que fue una de las grandes, para mí la mayor sorpresa de este Mundial de Corea Japón 2002, Corea del Sur, una de las anfitrionas, Portugal, Alemania, Inglaterra, Suecia, que había tenido una participación épica en el Mundial del 94, México, Italia, Croacia, Japón, otra de las anfitrionas, bueno, en fin. Y los octavos de finales donde yo veo que este mundial es bastante regular. Partidos como Japón contra Turquía, Suecia, Senegal, Inglaterra, Dinamarca, Corea del Sur, Italia, que este es un partido súper polémico por el árbitro, evidentemente. Es más, de hecho, creo que después de este partido, creo que fue un árbitro ecuatoriano, creo que lo suspendieron. No sé si de por vida, pero una sanción muy grave si tuvo ese árbitro después de este partido. Lo mismo pasó en cuartos de final, que Corea del Sur le tocó enfrentarse contra España. También un manejito del árbitro ahí bastante evidente. Y bueno, a ver, y no es porque obviamente una selección como Corea no tenga derecho y no pueda nunca llegar a una final o una semifinal, no, pero es la forma en cómo se favoreció, ¿no? Pues eso sí está como maluco naturalmente. Otros partidos buenos de octavos de final, yo creo que más por el picantico, por ejemplo, se enfrentó Estados Unidos contra México, el clásico de Norteamérica, y ganó Estados Unidos 2-0. En los cuartos de final, para mí el mejor partido por lejos fue Inglaterra-Brasil, que ese día Ronaldinho metió un golazo de tiro libre impresionante. Creo que el arquero de Inglaterra era Seaman, si no estoy mal. Una cosa alucinante, lo cual hizo que Brasil clasificara a la semifinal. Senegal-Turquía, ya mencionado España-Corea del Sur y Alemania-Estados Unidos. La semifinal fue entre Alemania y Corea del Sur. Alemania pudo ganarle 1-0 y Brasil contra Turquía, que para mí esta fue una digna, más que digna participante, perdió 1-0 con Brasil. Y el partido por el tercer y cuarto puesto fue Corea del Sur contra Turquía, que Turquía ganó 3-2, merecido tercer puesto. Y la gran final fue entre Alemania y Brasil. Y si bien es cierto, Alemania tenía un gran equipo y su mayor figura, sin duda alguna, era el arquero Oliver Kahn, que este arquero venía de ser campeón de Champions un año antes, en el 2001, con el Bayern Múnich, que se enfrentó al Valencia de España, y lamentablemente pues no pudo ganar. Brasil obtuvo su quinto título mundial en su historia. Quinto, 5 títulos, ya tenía 2 títulos más que Alemania y que Italia en ese entonces, ya le sacaba una ventaja bastante importante. Además, en ese momento Brasil es un récord que hasta la fecha creo que no se ha superado. Brasil ha sido la única selección que ha jugado 3 finales de mundiales de forma consecutiva.
Eso es un hecho que no se ha vuelto a suceder. Y Brasil, si hubiera ganado el mundial anterior, el del 98, hubiera sido la primera en ganar 3 mundiales de forma consecutiva. El máximo récord lo tiene Italia y la misma Brasil, recordemos, con 2 mundiales consecutivos. Italia del 34 al 38 y Brasil del 58 al 62. Así que Brasil en esa época estaba on fire y el equipazo de ensueño que se llevó, ¿no? La triple R, Rivaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo Nazario, Romario es la cosa, y sí, un lateral como Roberto Carlos, Cafú, nada, equipazo tremendo, tremendo en todas las líneas. El justo vencedor fue Brasil, definitivamente. Es que no hay nada más que decir. Y Alemania, pues obviamente es Alemania, amigo. Alemania es una vaina demencial. Si Alemania ganaba este partido, igualaba a Brasil en títulos. Pero bueno, ya hablando en general del Mundial, siento que no tuvo un alto nivel de fútbol, la verdad, honestamente. A pesar de que definitivamente el partido más memorable fue la gran final. Pero, por ejemplo, también se recuerda mucho por sus polémicas de Corea del Sur en octavos y cuartos de final, Italia y España respectivamente. Entonces, pues eso mancha mucho también, no tanto por organización y formato, sino por lo futbolístico. También siento que un fútbol tan alto, tan de gran nivel en este mundial. De hecho, para mí es tan así que no sé si ustedes comparten lo mismo que yo. Yo creo que este es el mundial más malo de lo que va el siglo XXI. No sé si ustedes me bancan en ese aspecto. Ya califiquémoslo de una. Yo digo que es decepcionante. Decepcionante. Pero incluso no sé si ponerlo encima de Italia 90. Es que siento que Italia 90 fue un mundial muy... Es más, hay personas que dicen que en cuanto a lo futbolístico, Italia 90 es el mundial más malo de la historia. No sé qué tan así puede ser. Yo a Corea del Sur, a Corea y Japón 2002 lo pongo por debajo de Italia 90, porque siento que en Italia 90 por lo menos los equipos tenían mayores figuras, tenían mejores equipos, considero yo. Mientras que en Corea y Japón 2002, sí, obviamente también todos los mundiales van a llegar equipos con figuras y todo, pero es que el nivel futbolístico acá estuvo un poco bajo. Si bien es cierto, hubo muchos más goles que en Italia 90, siento que hubo mucha más emoción y cosas relevantes y significativas en Italia 90 que en Corea y Japón 2002. Para mí está por encima de Chile 62, pero no por encima de Italia 90. Y lo pongo en decepcionante. Nos vamos con la siguiente Copa del Mundo, 4 años en el tiempo hacia adelante. Y volvió el Mundial a jugarse en Europa, después de que el último Mundial que se jugó en Europa había sido en el 2006, ¿no? Alemania 2006 fue el que realizó el Mundial. Este Mundial es sumamente épico, de verdad. O sea, de antemano les digo que este Mundial es... No, yo creo que este puede que sea el mejor Mundial de lo que va el siglo XXI. Y no sé si ustedes me banquen. Ya vamos a ir viendo qué pasó, cómo se desarrolló este mundial, pero es que este mundial es sumamente épico. El formato igualito que los dos anteriores, 32 selecciones, 8 grupos de 4 equipos, las 2 mejores de cada grupo clasificaban a la siguiente ronda, octavos, cuartos, semis, partido de tercer y cuarto puesto y la final. Alemania, que tenía un gran equipo, Argentina, que Argentina puede que sea el mejor Argentina de la historia por nombres. Un joven Messi, Cambiazo, Riquelme, que a mí Riquelme parece un jugadorazo. Insólito, o sea, una cosa insólita. Si no estoy mal, el arquero era Abondanzieri, puede ser, ¿no? Abondanzieri. Equipo tremendo lo que tenía Argentina en ese momento. Otras grandes selecciones como la selección mexicana, Países Bajos, Portugal, que ese fue el mundial en donde debutó Cristiano y Messi, Italia, Brasil, que venía, pues, Brasil era la mayor candidata, o sea, venía de ir a la final de los últimos 3 mundiales. Y el equipo extraordinario que se llevó a Alemania 2006 fue... es que en toda la... Si el del 2002 fue épico, por nombres, no, fue una locura absoluta lo que se llevó
Brasil hasta el mundial. España, que España fue la base de su generación dorada, también tenía un excelente equipo. Inglaterra, ni hablar. No, grandes equipos. Nomás miramos un poquito los octavos. Ojo con los octavos. Argentina-México. Partido siempre picante. España-Francia. Portugal-Países Bajos. Esos son algunos de los grandes partidos. Cuartos de final. Alemania-Argentina. Italia-Ucrania. Inglaterra-Portugal. Brasil-Francia. Semifinal. Alemania-Italia. Portugal-Francia. No. Y además los equipos que tenían esta gente, ¿sí me entienden? Es que, por ejemplo, el Portugal de esta época, muy posiblemente, para mí está en la discusión cuál es el mejor Portugal de la historia por nombre, si el del 2006 o el del 2022. Ambos son extraordinarios, pero obviamente yo me quedo con el del 2006 porque llegó muy lejos, llegó a la semifinal y se quedó con el cuarto puesto de la Copa del Mundo, ¿sí? La participación que no lograba Portugal desde el Mundial del 66 con Eusebio. Entonces, gran equipo. Más tenía equipos como Figo, Cristiano Ronaldo. Amigo. Equipazo. Francia también, ni hablar. Un Zidane, ojo porque Zidane, ese era el último mundial de Zidane. Después de que se acabara el mundial, Zidane se retiraba del fútbol directamente. Grandes selecciones. O sea, me quedo corto de palabras con esto. El partido por el tercer y cuarto puesto fue entre Alemania y Portugal, que ganó Alemania 3-1, y la gran final. Italia-Francia. Un partidazo. Incluso creo que a Italia, si no mal recuerdo, le anularon un gol de un tiro libre que cabecearon por fuera del lugar. No, un mundialazo, también recordado pues por ese cabezazo de Zidane, creo que fue Materazzi, bueno, no me acuerdo quién fue el que cabeció, pero ha sido uno de los finales de carrera más tristes de la historia del fútbol. Fue el último partido como profesional de Zidane en una final de Copa del Mundo, y además que te fuiste de muy mala manera, y más encima perdieron la final en penales. Italia, se me olvidó mencionar a Italia tenía un equipo Buffon, tenía a Cannavaro, que ganó Balón de Oro ese año 2006, tenía jugadores como Andrea Pirlo, creo que Maldini no jugó ese mundial, y creo que él se retiró de la selección en ese momento, y casualmente ahí sí Italia quedó campeona del mundial. Eso fue una cosa también insólita, preciso, o sea, cuando, ¿sabe qué? Me voy a retirar, y va Italia a ganar el mundial. No, pero bueno, digamos que como recompensa al menos pudo ganar al año siguiente la Champions con el Milan, ¿no? Al menos. Pero bueno, salió un poquito del tema. Grandes equipos, grandes selecciones, o sea, de verdad que fue un mundial de un nivel altísimo. Califiquémoslo ya. Para mí, amigo. Mira, a mí definitivamente tiene que estar sí o sí encima de Suiza 54 y de Francia 98, sí o sí. Lo que no sé si es que puede que esté encima de España 82, por ejemplo. Esa es mi duda. Incluso México 70. Es que, miren, incluso mucha gente dice que Alemania 2006 es el mejor mundial de la historia. Yo no creo que sea el mejor de la historia. Pero si me dicen que está en un top 3, tampoco me parece algo loco. La verdad, no me parece algo loco. Yo lo pongo como el tercer mejor mundial de la historia. Directamente Alemania 2006. Sí. El tercer mejor mundial de la historia para mí es Alemania 2006. Tiene que ser memorable. Ese mundial es sumamente épico también. Y como les digo, de lo que va al siglo XXI, este es el mejor mundial de todos, por lejos. Nos vamos 4 años en el tiempo hacia adelante, año 2010. Es la primera y única vez hasta la fecha que se ha realizado un mundial en el continente africano, específicamente en el país de Sudáfrica. Sudáfrica 2010. Ya muchos de ustedes ya aquí estamos los que somos más jóvenes, tendrán mucha nostalgia por ese mundial, definitivamente, muchos recuerdos, pero yo creo que con este mundial sucede algo, y precisamente eso es un error: la nostalgia. Hay veces ponemos por encima la nostalgia que como tal lo que fue el mundial en sí. Si a mí me preguntan de corazón, y sin ser malo ni mucho menos, este mundial creo, no sé si es una opinión impopular, pero creo que está un poquito sobrevalorado. Un poquito.
sobrevalorada. Pero fue un buen mundial. Ya vamos a ver cómo transcurrió un poquito el mundial. El formato, ya me cansé de decirlo, es el mismo que he mencionado en los 3 anteriores. Básicamente. 32 países participan. Grandes equipos como España, que venía a ser campeona de la Eurocopa del 2008. Alemania, que como siempre Alemania. Este Brasil, si ustedes me preguntan, es el Brasil más malo de los mundiales del siglo XXI. Para mí. No, o sea, tenía muy pocos jugadores así memorables y como Kaká, por ejemplo, jugó este mundial, pero ya estaba como quien dice, como en parte final de su prime de la carrera. Y, un poco complicado ese mundial para Brasil, para mí. Claramente Brasil es Brasil, siempre va a ser candidata en Copas Américas, en Copa Confederaciones que se jugaban en ese momento todavía, y más en mundiales. Pero en este mundial la verdad es que yo no le veo como mucho, que gran equipo, no tanto. Selecciones otras como México, Uruguay, Ghana, que ya vamos a estar hablando de esa selección, Inglaterra, Argentina. También tenía buen equipo Argentina, pero yo siento que no sé, a mí, no sé si de pronto fue Maradona bajo la dirección de esta Argentina que no se acopló bien o no sé qué pasó, pero me parece que tenía buen equipo. No, obviamente como el de Alemania 2006 o 2002, incluso el de 98, 94, pero sí tenía buen equipo, pudo haber hecho algo mejor. Italia, que venía a revalidar su título y que fue quizá la mayor decepción de este mundial porque se quedó fuera en fase de grupos de forma insólita. Y bueno, vamos a revisar la segunda fase. Octavos de final. Vamos a ver un partido así bueno. España-Portugal. España-Portugal, ganó 1-0 España. Alemania-Inglaterra, que aquí sí se bailó Alemania-Inglaterra 4-1. Aunque yo no me acuerdo, hubo un gol mal anulado en este partido. Yo no me acuerdo si fue a favor de Inglaterra o de Alemania. No recuerdo eso, pero sí sé que hubo un gol mal anulado. Argentina-México, como les dije, partido siempre picante. Brasil contra Chile, partido que ya se había disputado en el Mundial del 98, en octavos de final, y otra vez Brasil eliminó a Chile, esta vez 3-0. Vamos a cuartos de final, Uruguay-Ghana. Ghana fue definitivamente la sorpresa de este Mundial, junto con Paraguay. Casi a lo último gana, valga la redundancia, pero recordemos que Luis Suárez metió una mano, pues un tanto polémica, ¿no? Bastante discutida, que si sus juego limpio, bueno, etcétera. Pero el caso es que eso le permitió a Uruguay irse a los penales para clasificar a la semifinal, de forma insólita, sí, pero al mismo tiempo épica. Países Bajos, Brasil, Argentina, Alemania. Este mismo partido y en esta misma instancia ya se había dado en el Mundial anterior, en Alemania 2006, pero en este caso Alemania sí bailó a Argentina. Por lo menos en el anterior Mundial se fueron a penales, pero acá 4-0. Y España contra Paraguay 1-0 ganó España. La semifinal fue Uruguay-Países Bajos, Alemania-España, gran semifinal. Por lo menos Uruguay-Países Bajos quedó 3-2 y España le ganó 1-0 a Alemania. El partido por el tercer y cuarto puesto lo jugaba entre Uruguay y Alemania. 3-2 ganó Alemania, se quedó con el tercer puesto. Esta final fue bastante curiosa, porque es que hace mucho, bueno, en realidad desde el, no mentira, no, desde qué mundial. A ver, les pongo un contexto. En esta final, las dos selecciones que se jugaron en la final, Países Bajos y España en ese momento, no habían ganado nunca un mundial. Antes de ese mundial, ¿cuál había sido el último mundial en el que los dos finalistas no habían ganado un mundial? Difícil. Yo por ahí me acuerdo que quizá el del 34 puede ser, ¿no? Que fue entre Italia y Checoslovaquia, si no mal recuerdo. Podría ser ese, porque ya de ahí para adelante creo que ya todas las finales, al menos ha tenido un finalista campeón del mundo, creo. Sí, ¿no? Creo que sí, creo que se ha dado como 2 veces en la historia. Bueno, sin contar obviamente contando el primer mundial, evidentemente de la historia que fue entre Uruguay y Argentina. Sería creo que la tercera y última vez que hasta la fecha se ha dado esto. Aunque si hay otra final, me la podrían decir acá en los comentarios, que de pronto por ahí se me escapa y es muy probable. Pero bueno,
España ganó su primer y único mundial hasta la fecha con el gol recordado de Andrés Iniesta en el tiempo extra. Y España levantó su primera copa y única del mundo hasta la fecha. Fue un buen mundial, o sea, con lo que yo les venía diciendo, fue un buen mundial. Pero a mí, por ejemplo, a pesar de que España tenía un gran equipo, un brutal equipo, siento que hubiera podido dar un poco más bajo el equipo que tenía, ¿me entienden? Un poco más de fútbol. No por sus jugadores, pero no sé, pero ahí digo, quizás ahí ya va el tema táctico, el entrenador, no sé. Igual España creo que fue un justo vencedor totalmente. O sea, los dos finalistas fueron muy justos, definitivamente. Pero más allá de la final, no considero que haya otro partido así sumamente memorable. Quizás sí, de pronto el Uruguay gana, pero fue más de pronto la mano de Suárez. Y bueno, no veo así otros partidos como más memorables o grandes encuentros. Pero yo no creo que este mundial alcance a ser memorable, pero para mí sí estuvo a la altura. Para mí estuvo a la altura, definitivamente. Lo que no sé es que si ponerlo, por ejemplo, por encima del Mundial del 74. Pero yo lo voy a poner por encima del Mundial del 58, de Suecia 58 definitivamente. No creo que sea más que el del 74, honestamente. Nomás la final, vean la final del 74, los equipos que se enfrentaban a Alemania Federal contra Países Bajos. Y ese Países Bajos fue un equipo revolucionario. Por un lado estaba Beckenbauer, por el otro estaba Johan Cruyff. Entonces, no sé, un poco difícil. Aunque bueno, si alguno cree que Sudáfrica es más que Alemania 74, la verdad es que hasta lo banco. Pero yo en este caso lo pongo por un escaloncito debajo que el del 74, pero sí por encima que el de Suecia 58. 4 años hacia adelante en el tiempo y 2014. Brasil 2014, o sea, a mí me dicen año 2014, ya me imagino la canción de Pitbull y Jennifer López y todas estas cosas. Yo no sé si yo lo había dicho, pero ese es el primer mundial que a mí me tocó ver, que yo recuerdo de haber visto. El de Sudáfrica 2010, la verdad es que no me acuerdo nada, a pesar de que yo ya había nacido en esa época, yo no me acuerdo de haber visto nada, aunque sí tengo, por ejemplo, un compañero en el que estoy en el colegio, que él sí me dice que él sí se acuerda de haber visto algo de ese mundial, pero yo honestamente no, directamente es que les digo que no. Yo me acuerdo ya quizá de ver después, ya fue la Eurocopa del 2012 para adelante, ya cositas así, pero de ahí para atrás, no. Y quizás creo que tengo otro recuerdo, quizá de la Copa América 2011. Quizá me parece que puede ser, pero ya de Sudáfrica 2010 no. Por eso este mundial tengo tanta nostalgia, tanto cariño, porque fue el primer que pude ver en vivo y en directo, pude vivirlo. Además, en una época en la que mi país, Colombia, estaba en un nivel futbolístico muy bueno, fue una participación histórica y épica, definitivamente. Pero precisamente ahí va el tema de nostalgia, eso puede ser un arma de doble filo. El formato fue el mismo, fue exactamente el mismo a los mundiales que ya hemos mencionado en este video, bueno, a excepción del mundial del 94, obviamente, y participaron 32 selecciones. ¿Qué más puedo decir? ¿Desde qué año no se jugaba un mundial en América? Desde el 94, ¿no? Prácticamente, o sea, hablando completamente del continente americano, desde el año 98, sí, 94 había sido el último Estados Unidos, por fin, después de 20 años, el mundial por fin regresó a jugarse en América, en este caso fue Brasil, que fue muy polémico porque pues, más que todo por ahí sí, acá sí vale el tema extra futbolístico, político, mucha gente estuvo en contra de este mundial. Incluso tengo entendido que en la inauguración de este mundial hubo mucha gente que estuvo afuera del estadio protestándole al gobierno por el mundial, por la cantidad tan absurda y exagerada que se gastó el gobierno para organizar este mundial. Por eso fue un tanto polémico, ¿no? Pero bueno, digamos que más allá de eso, creo que fue un mundial muy bonito, muy memorable. Vamos a revisar un poquito cómo se fue dando este mundial. Perdón, acá estoy buscando ya, por fin, casi que no. Grandes selecciones, como obviamente Brasil, que era la anfitriona,
Que si bien es cierto, para mí honestamente este Brasil tampoco me parecía tan pro, pero por lo menos era mucho mejor que el de Sudáfrica 2010 por futbolistas, para mí sí, definitivamente sí. Entonces Brasil, México, España que venía a ser campeona, no solo había ganado el Mundial anterior, sino que tras del hecho fue bicampeona de la Eurocopa en el año 2012. O sea, lo de España en ese momento era tremendo, pero lo increíble fue que se quedó eliminado en fase de grupos. ¿Mm? Y en ese grupo pasó Chile y Países Bajos. Una de las grandes sorpresas que fue Colombia junto contra Costa Rica. A Costa Rica le tocó el grupo de la muerte. Miren el grupo que les tocó a Costa Rica. Le tocó con Inglaterra, Italia y Uruguay. Casi nadie, yo me acuerdo que daba un peso por Costa Rica. Pero, bueno, increíblemente y ante todo pronóstico quedó líder. Y pasó a Uruguay y quedó en fase de grupos eliminado Italia e Inglaterra. Una cosa insólita. Una cosa increíble lo de Costa Rica en este mundial. Francia, Suiza, Argentina, Alemania, Estados Unidos. Y bueno, vayámonos a los octavos de final. Partidos buenos como Brasil-Chile, que ese partido ya se había dado en el mundial anterior. Brasil le había ganado, ya creo que habíamos dicho 3-0 a Chile. Colombia-Uruguay, que aquí se metió el mejor gol de ese mundial, el recordado gol de pecho de James Rodríguez, un golazo absoluto. Otros partidos interesantes fue, por ejemplo, el Países Bajos México, perdón, el recordado penal polémico que le pitaron a Robin. Argentina-Suiza, que también me acuerdo que ese partido fue sufridísimo. Ya en los cuartos de final, Brasil-Colombia, Francia contra Alemania, buen partido. Países Bajos contra Costa Rica, que increíblemente llegaron a la tanda de penales, pero aquí pasó Países Bajos y Argentina se enfrentó a Bélgica. Las semifinales fueron extraordinarias. Brasil contra Alemania, y además este partido es histórico porque recordemos que aquí Brasil perdió 7-1. Tengamos en cuenta las condiciones en las que ganó Alemania. Le ganó a Brasil 7-1, no solo en cualquier territorio, sino en su propio país y en su propio mundial. A este hecho se le conoce como bueno, eso tiene un nombre, pero no me acuerdo. Iba a decir el Maracanazo, pero pues el Maracanazo fue en el 50. Y por otro lado, Países Bajos, Argentina. Nuevamente Argentina sufrió, pero logró pasar en penales 4-2. Partió por el tercer y cuarto puesto. Brasil, Países Bajos, ganó Países Bajos 3-0. Es que definitivamente esa derrota fue... O sea, el 7-1 fue una cosa anímica para Brasil. Y además recordemos que en cuartos de final Neymar también se fue lesionado por manos de Camilo Zúñiga, jugador colombiano, ¿no? Entonces también no pudo disputar el partido de semifinales. Quizá con Neymar hubiera sido un tanto diferente, pero bueno. Y en la gran final, súper recordadísima por muchos, Alemania contra Argentina. También me pareció un muy buen partido, una gran final. 1-0 ganó Alemania. Aquí Alemania obtuvo su cuarto mundial en su historia, igualando a Italia en títulos. Ambos ya tenían en ese momento 4 títulos mundiales. Digamos que el mundial para mí, ese mundial fue mejor que el de Sudáfrica 2010. Mucho mejor que el de Corea y Japón 2002. Pero no es superior a Alemania 2006. Para nada. Yo creo que es un mundial que estuvo a la altura, definitivamente. Es que lo que yo les digo, yo creo que muchos lo vemos es como algo memorable. Digo, por el factor nostalgia, aunque saben que otro partido épico fue el 7-1, eso también tiene mucho peso, ¿no? No sé qué hacer si estuvo, porque miren, les voy a ser honesto, si yo lo pongo que estuvo a la altura, yo lo pongo por encima de los 3 mundiales que he puesto, definitivamente. Pero en memorable, no me parece que sea más, por ejemplo, que Francia 98, por ejemplo. Pero sí puede ser que sea más que Suiza 50 y 54, definitivamente. Voy a ponerlo en memorable. Vamos a ponerlo en memorable. Pongámoslo en memorable. Por encima del mundial del 54.
pero no está por encima de los otros 5 mundiales que hemos puesto ahí. Para mí no alcanza, pero creo que fue un gran mundial, fue un buen mundial. Y es que el 7-1 pesa mucho, aunque no me había puesto a pensar, el 7-1 creo que pesa muchísimo. Y ese Alemania era imparable también. 4 años hacia adelante nos vamos al 2018, penúltimo mundial de este video. Ya se va acabando lamentablemente, pero bueno, la he pasado muy bien. Nos vamos a Rusia 2018. Hablemos rápidamente, el formato fue exactamente el mismo que los anteriores mundiales, es decir, que participaron también 32 selecciones. Volví al Mundial a Europa después de 2006, que no se jugaba el Mundial en Europa, esta vez se jugó en el continente europeo, aunque bueno, recordemos que en sí, geográficamente, Rusia es un país euroasiático, pero digamos que en temas futbolísticos pertenece a la UEFA, pertenece al fútbol de Europa, ¿no? Bueno, jugaron selecciones como Uruguay, que tuvo una presentación buena en Brasil 2014, pero obviamente pudo haber sido mucho mejor pues de lo que había hecho en Sudáfrica 2010. Estaba también en selecciones como Francia, un Dinamarca también bastante crecido, Croacia, Argentina, Brasil, Suiza, que en estos 2 últimos mundiales a mí me han gustado los equipos que han tenido Suiza. Colombia, que se esperaba mucho, bueno, yo creo que al menos se esperaba que al menos llegara a la misma instancia que llegó al mundial anterior. Fue una de las sorpresas del mundial. Fue tan así que quedó en el 5º puesto de este mundial. Vámonos ya a los octavos de final. Hubo muy buenos partidos en octavos de final. Uruguay contra Portugal. Se enfrentó Argentina contra Francia, que para mí fue el mejor partido de este mundial, por lejos. Me acuerdo, ese partido fue sumamente épico. Me acuerdo mucho el gol de Pavard y el doblete de Mbappé. Brasil-México o Colombia-Inglaterra, que también fue un partido muy sufrido para nosotros los colombianos, que lamentablemente lo perdimos en la tanda de penales. Ya en los cuartos de final se enfrentó Uruguay contra Francia, Brasil contra Bélgica, que Brasil otra vez quedó eliminado, no pudo llegar a la gran final. Rusia contra Croacia, aquí pasó Croacia por la tanda de penales. Rusia tuvo una gran participación en su propio mundial. Y Suecia contra Inglaterra, que ganó la selección de Inglaterra 2-0. Y la semifinal fue Francia-Bélgica, Croacia contra Inglaterra. El partido por el tercer y cuarto puesto fue Bélgica contra Inglaterra. Y la gran final, Francia-Croacia, que para mí ha sido una de las finales más de los mundiales del siglo XXI. Incluso yo creería que es la final más mala. Creo que el tema de la cantidad de goles engaña mucho. Puede que esa sea la final más aburrida de los mundiales del siglo XXI. No sé ustedes qué opinan. Y Francia, bueno, hablando de Francia, ganó su segundo y último mundial hasta la fecha, aplastando porque sería definitivamente Francia pasó por encima a Croacia 4-2. Sí, como ustedes pudieron ver en la siguiente ronda, hubo muchas sorpresas, pero yo me acuerdo que hubo muchos partidos aburridos, amigo. Por ejemplo, este Rusia-Croacia, muy flojito, pocas emociones, no me pareció como la gran cosa. El nivel futbolístico se esperaba muchísimo más. Ese mundial en general dejó mucho que desear. Yo definitivamente lo dejo normalito. No creo que alcance a ser decepcionante. El tema es que no sé si ponerlo por encima del de USA 94. ¿Saben qué? Creo que para mí ese mundial está por debajo de Estados Unidos 94. Pero está por encima de los 3 anteriores que pueden ver en pantalla. Porque por lo menos incluso la final del 94, si bien es cierto, también fue aburrida. Y por lo menos en Rusia hubo goles, pero aquí directamente no hubo goles. En la de Estados Unidos, siento que fue un partido mucho más parejo en Estados Unidos. Hubo selecciones como con más nivel. Para mí las selecciones sorpresa fueron muy buenos equipos, a pesar de todo. Sí, Rusia creo que es un mundial normalito. Y lo que les digo, por lo menos la final,
ha sido la más mala de lo que va el siglo XXI en cuanto a mundiales. Es el segundo peor mundial del siglo XXI, para mí, directamente. No sé ustedes qué opinan. Y nos vamos con el último mundial que se ha jugado hasta la fecha que estoy grabando este video, Qatar 2022. Pues es el último mundial, muy seguramente, pues bueno, si me atrevo a decir que todos los que estamos viendo este video vimos este mundial. No deja de tener sus polémicas extrafutbolísticas, lamentablemente. Creo que para nadie es un secreto que obviamente hubo corrupción por el tal FIFA Gate, y no solo con la elección de ese mundial, sino de Brasil 2014, de Rusia y muchos otros mundiales. Pero bueno, digamos que más allá de eso también fue el tema de los derechos humanos con los trabajadores. Muchos obreros lamentablemente murieron en malas condiciones laborales y explotadoras. Entonces, claro, eso es algo que sobrepasa lo futbolístico, sobrepasa cualquier cosa, y una vida es más importante obviamente que un partido de fútbol. Y esto pues, es sumamente insólito y triste bajo este marco, y eso creo que le resta un poco de puntos a Qatar 2022. Pero para mí, incluso a pesar de eso, creo que fue muy buen mundial en lo futbolístico. Revisemos. El formato igualito a los anteriores que ya hemos mencionado, con 32 selecciones. Hubo selecciones buenas como Países Bajos, como la selección de Argentina, Francia, España, Japón. Ojo, porque lo que fue Japón y Corea del Sur en este mundial, para mí hicieron un mundial más que digno, la verdad. Y eso representa para mí el crecimiento que están teniendo estos dos países en fútbol. Y me alegra mucho por eso, que entre más países estén ahí compitiendo cada vez más. Eso me parece genial, sensacional. Croacia, Marruecos, que fue la sorpresa definitivamente de este mundial. La misma Brasil, que para mí este Brasil tenía un gran equipo. Creo que, por lo menos para mí, tenía mejor equipo que en Brasil 2014 y que en Rusia 2018. En ese mundial de Qatar definitivamente sí tenía un gran equipo. Uruguay, Portugal, la misma Corea del Sur. Y bueno, ya en los octavos de final hubo partidos interesantes, como por ejemplo el España-Marruecos, que increíblemente Marruecos aguantó, ganó 3-0 por la tanda de penales. El Portugal-Suiza, que fue muy vistoso por la goleada que le pegó Portugal a Suiza, 6-1. Y ya en cuartos de final se puso esta vaina muy buena, muy buena. Países Bajos, Argentina, Croacia contra Brasil, Inglaterra contra Francia y Marruecos contra Portugal. Marruecos, como les dije, fue la sorpresa de este mundial. Ha sido la primer y única selección de la historia de los selección africana de la historia de los mundiales en llegar a una semifinal de una Copa del Mundo. Es la selección africana con la mejor participación en los mundiales. Eso no es poca cosa. Ya la semifinal, y bueno, el partido tan recordado de Países Bajos contra Argentina, y Croacia-Brasil también fue un partido muy recordado. Semifinal, Argentina-Croacia, Francia contra Marruecos, el partido por el tercer y cuarto puesto, las dos sorpresas. Bueno, no sé qué tan sorpresa pudo haber sido Croacia, la verdad, porque pues recordemos que fue la subcampeona del anterior mundial, pero bueno, no deja de sorprender. Ganó 2-1 Croacia, y la final, que para mí es la mejor final de la historia de los mundiales, y creo que en eso la gran mayoría estamos de acuerdo, que fue Argentina-Francia. Acá es difícil porque yo hace no mucho, precisamente estaba discutiendo con una persona, o estábamos hablando, yo le dije que Qatar había sido mejor que Brasil 2014. Viéndolo bien, me detracto completamente de esa opinión. No fue así, loco. Ya mirándolo bien. Es que lo que pasa es que definitivamente la final fue una vaina insólita. O sea, insólita en el buen sentido de la palabra. Eso sí tiene mucho peso Qatar. Al mismo tiempo, por lo extrafutbolístico, lo que ya mencionamos al principio, pues le quita muchos puntos. Pero es un mundial que estuvo a la altura. Es un mundial que estuvo definitivamente a la altura. Yo lo pongo por encima de todos los mundiales que pusimos que estuvo a la altura. Para mí está por encima de Suecia 58, de Sudáfrica 2010, de Alemania 74.
Eso sí, yo lo pongo, bueno, no sé, amigo. No saben que no, yo lo pongo por debajo de Alemania 74. O sea, la ventaja de este Mundial de Qatar fue que tuvo la mejor final de la historia de los mundiales. Definitivamente, es que eso nadie se lo va a quitar. Pero como mundial sí creo que dejó mucho que desear. No, sí, Brasil 2014 definitivamente merece estar en el podio de memorable. Ya mirándolo bien. Sí, creo que ahí está bien Qatar 2022. Y bueno, así quedó el tier list. Vamos a revisarlo ustedes qué piensan. En mal mundial, puse a los dos más malos de la historia para mí, definitivamente. Quizás sí por lo futbolístico, pero especialmente por lo extrafutbolístico, definitivamente están muy manchados. Lo que fue Italia 1934 y Francia 1938. De hecho, yo creo que lo voy a cambiar y voy a poner a Italia 1934 como el peor mundial de la historia. Eso sí, lo voy a cambiar. Creo que va a ser el único cambio que voy a hacer. Luego, decepcionante, pusimos a mundiales como Chile 62, Corea-Japón 2002 e Italia 90. Normalito está Uruguay 1930, Inglaterra 1966, Argentina 1978, Rusia 2018, Estados Unidos 1994 y Brasil 1950. Estuvo a la altura mundiales como Suecia 1958, Sudáfrica 2010, Qatar 2022 y Alemania 1974. Memorables. Aquí puse 7 mundiales. O sea, este es mi top 7 de los mejores mundiales de la historia, prácticamente. En el número 7 está Suiza 1954, número 6 Brasil 2014, número 5 Francia 1998, número 4 España 1982, número 3 Alemania 2006, número 2 México 1970 y para mí el que es el mejor mundial de la historia es México 86. Creo que eso no hay mayor duda para mí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cambiarían algo de este tier list? Me gustaría que me lo dejaran saber en los comentarios. Bueno, a pesar de que fueran 3 partes muy largas, la verdad que disfruté todo el proceso de grabar estos videos. Al mismo tiempo, pues abrimos una nueva sección en el canal. Ya por último, para finalizar, vamos a hablar de lo que les había dicho al principio del video. Recuerden que yo les dije que había dejado 2 links. Uno expliqué para qué video era, el otro les voy a decir para qué video, el link de qué se trata ese video. Creo que ya les había dicho desde el principio del video que vamos a tener un poco más de interacción con ustedes, que son los usuarios que ven mis videos, que de antemano pues les agradezco con todo el alma, con todo el corazón. Y vamos a leer un comentario del primer capítulo de esta serie, de esos 3 capítulos de Tier List, de un suscriptor que se llama Leop1509. Dice lo siguiente, él. Se dice que en la final Hungría-Alemania, está hablando obviamente del Mundial del 54, el calzado tuvo mucho que ver, ya que por condiciones climáticas los jugadores se resbalaban mucho. Pero se dice que ahí empezó Adidas, ya que en un momento de la final los alemanes cambiaron de zapatos, haciendo que Alemania remontara a la final. En parte puede que tengas razón en ese comentario. Sin embargo, déjame recordarte que Adidas ya existía en esa época. Adidas existe desde el año 49. De hecho, de eso va a ser el segundo link que les dejé. Van a ver ahí que Adidas y Puma son... no sé, en la actualidad desconozco mucho, pero por lo menos desde sus inicios eran muy rivales porque el fundador de Adidas y el fundador de Puma, lo que comparten estas 2 marcas es que sus fundadores son hermanos, ¿sí? Entonces son unos grandes rivales. Lo que sí es cierto es que Adidas patrocinó los guayos de la selección alemana en este mundial y eso claramente pudo haber influido en el juego de la gran final contra Hungría. Claro que sí, recordemos que en esa época las condiciones en las que jugaban los jugadores pues eran bastante terribles, los balones eran muy pesados, muy duros, los arqueros también no tenían guantes,
Al mismo tiempo las canchas la gran mayoría de veces estaban en unas condiciones bastante malas, bastante deplorables, con baches, con barro. Entonces quizá muy seguramente es cierto que esto haya sido un factor determinante para que hayan jugado un poco mejor. Lo que sí saben que desconozco es que yo no sé si Adidas le patrocinó durante todo el mundial a Alemania los guayos. Eso es lo que no sé. ¿Por qué lo digo? Porque si fue así, igual no creo que haya influido mucho en el tema del juego. Pues porque recordemos que en fase de grupos perdieron como 8-3 precisamente contra Hungría. Pero si no fue así y ellos solo utilizaron estos guayos en la final, puede que sí haya influido, pero en realidad no es que sea trampa, sino que simplemente pues, bueno, quizás ese calzado haya estado mejor adaptado para los jugadores, para las condiciones que se jugaban en ese momento, mucho más soporte para el agarre del pasto, del césped, y pues para las condiciones en las que se jugaba en esa época, pero no deja de ser trampa, simplemente es una cosa tecnológica en esa época con las que se estaba intentando innovar y ayudar, claro, todo en pro de los deportistas y no solo, como les digo, no solo de los futbolistas, sino de los deportistas en general. Además que el tema de Adidas, de la creación de Adidas, se remonta como desde la década de los años 10 o 20 del siglo pasado, pero como tal la empresa se creó en el año 49. De hecho, les voy a dejar un link, el segundo link se trata de eso, de la historia de Adidas, y ahí también cuenta un poco de la rivalidad que tuvo, o que tiene, creo, de hecho todavía con Puma, que es bastante interesante para que lo puedan ver también y se contextualicen un poco. Pero muchas gracias por ese comentario, porque es un dato adicional bastante importante e interesante que nos deja saber él. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Si de pronto tuve algún error cronológico con algún jugador o con algún dato, me lo podrían dejar saber en los comentarios, claro que sí. Están de acuerdo o en desacuerdo con todo lo que dije, pueden también dejarlo en los comentarios, siempre pueden opinar, pero con el mayor respeto posible. Les invito a que le den like, a que lo compartan, a que se suscriban al canal también si no lo están, y recuerden que la mejor melodía se crea cuando se juega bien a la pelota.